Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Muy buenas tardes, noches, el momento en que nos encontremos allí. Para mí es un privilegio nuevamente el poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Estamos en una lección muy importante que lleva por título El libro de Marcos. Y en esta oportunidad, la tercera lección titula Controversias. Así que les invito para que puedan participar de esta reunión, pero antes también les invito para que participen de las preguntas claves que cada semana compartimos en el Kahoot. Y les animo para que también puedan usar esas preguntas en su escuela sabática, si es maestro de escuela sabática, director. Es una manera muy interesante de dinamizar el estudio de la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática debe ser la parte más preciosa de la escuela sabática. Debe ser una parte esperada. El aprendizaje debe ser lleno de emoción. Entonces, compartamos estos y otras dinámicas, otros métodos de aprendizaje y creo que ayudará para la comprensión en nuestra iglesia. Muy bien, veremos entonces la lección controversias. Invito a suscribirse a aquellos que no lo hicieron todavía. Invito para que puedan también participar hasta el final de este video. Y bueno, vamos a empezar con una oración nuestro estudio. Querido Padre, gracias Señor porque podemos empezar el estudio de tu palabra. Suplicamos tu presencia, que tu Santo Espíritu conduzca nuestros pensamientos, nuestra mente, para hacer únicamente tu voluntad, querido Padre. Que se haga tu voluntad en nuestra vida y que puedas dirigir este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos entonces a dar una mirada más cercana al estudio de la lección de esta semana. La lección habla acerca de controversias. Cuando se habla acerca de controversias, es la exposición de dos ideas diferentes, dos ideas antagónicas, muchas veces dos grupos de personas que están pensando de modo diferente, dan origen a una controversia, cada uno tratando de explicar su punto de vista en posiciones contrarias, ¿no? Y de ahí viene la controversia, la contradicción, el antagonismo. Bueno, en la lección de escuela sabática nos habla de controversias y veremos cuáles son algunas de las más famosas controversias que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos a los evangelios, vamos a encontrar que continuamente los fariseos se enfrascaban en discusiones con el Señor Jesucristo. Partían de presuposiciones completamente diferentes. Y esas presuposiciones los llevaban a que tuviesen una reticencia, a que tuviesen una resistencia a poder escuchar el mensaje de Cristo. Por ejemplo, los fariseos estimaban en grande, en mucho, tenían en alta estima lo que era la tradición de los ancianos, aquello que habían escrito los grandes rabinos, los escritos de los maestros de Israel, las prácticas que venían de tiempos antiguos, la tradición de los ancianos, que en el tiempo de Jesús era tradición oral todavía. Pasó mucho tiempo para que esa traducción, esas instrucciones orales, esa tradición oral, llegue a reunirse y llegue a escribirse en lo que conocemos ahora como el Talmud, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús era la tradición de los ancianos, era tradición oral. Y entonces los fariseos le hacían mucho caso a la tradición oral. Jesús colocaba la palabra de Dios como el fundamento de su enseñanza. Y entonces empezaban a surgir las tensiones porque los fariseos consideraban la tradición oral y Jesús consideraba la palabra de Dios. Un escrito está. Y a partir de eso surgieron diferentes tipos de controversias, controversias de la interpretación, controversias en la práctica de algunos temas relacionados con la vida del creyente. Miren ustedes otro tipo de controversias. Jesús tenía una preocupación esencial por los seres humanos. Jesús amaba a los seres humanos. Él se dirigía, por ejemplo, a los que necesitaban salud y les brindaba salud. Si alguien necesitaba tener ánimo, ser fortalecido, Jesús se presentaba y sanaba su corazón. Jesús se interesaba por las personas. Y claro que él tenía una noción muy exaltada de la justicia, del amor, de la misericordia, todo eso habitaba en Jesús. Pero no, en Jesús no eran nociones teóricas,
no eran nociones abstractas. Él no hablaba acerca de una filosofía sobre el amor o de una definición de la misericordia. Su principal interés no era un estudio teórico, histórico, hermenéutico acerca de la misericordia, del amor, que sin duda conocía acerca de eso, porque él estudiaba la palabra, pero su vida era una vida de misericordia, su vida era una vida de amor, es decir, la práctica, el amor en acción, la preeminencia del corazón humano. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús amaba a los seres humanos y los trataba con justicia y con misericordia. Los fariseos hablaban de la misericordia, enseñaban de la justicia, pero trataban a los seres humanos sin misericordia y sin justicia. Todos reconocemos ese momento cuando los fariseos trajeron a esa mujer. La hemos tomado en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices tú, maestro? Aquí está la ley. Hay que matar a mujeres como esta. Avergonzadísima, totalmente expuesta esta mujer. No, a él no les importaba a ellos. Ellos querían decir, a ver, ¿qué es lo que dice la ley? No les importaba el corazón de esta mujer. Y en realidad no hay ninguna oposición entre la ley y la práctica cristiana, ¿no? El fundamento de la ley es el amor y Jesús vino a enseñarnos el verdadero cumplimiento de la ley en el marco del amor, de su carácter redentor. Pero esta preeminencia que Jesús colocaba para los seres humanos también originaba ciertas controversias, ¿no? Algunas de ellas vamos a ver en la lección de esta semana. Otro punto interesante de las controversias es que frecuentemente los fariseos tenían una interpretación demasiado, eh, digamos, literal de las escrituras. Estas interpretaciones literalistas muchas veces iban precisamente en contra del espíritu de la ley, ¿no? Entonces, cuando Jesús les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Los fariseos estaban felices porque no se acostaban con una mujer que no era su esposa. Pero Jesús da una interpretación mucho más abarcante. Y Jesús dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Jesús está ampliando la noción. Ya no solamente se ciñe a la letra fría de la ley. Jesús indica, no es solamente el acto, es la disposición del corazón también. Y por eso es que todos somos pecadores y necesitamos de la gracia divina, necesitamos de redención. Pero como estos fariseos tenían una noción literalista de los mandamientos, entonces ellos decían, yo soy mejor que los demás, yo no soy pecador, ahí están los pecadores. En cambio, yo respeto el séptimo mandamiento, nunca me he metido con una mujer que no es mi esposa. Pero Jesús les dijo, mira, está en el corazón. Si tú deseas, codicias a una mujer que no es tu esposa, también ya has pecado. Así que Jesús amplía el concepto de pecado y al ampliar el concepto de pecado, los fariseos entran también junto con los pecadores. Y esa interpretación no les gustaba. Y esa interpretación dio origen a una serie de controversias también. Bueno, controversias encontramos también cuando el Señor Jesucristo estaba juntamente con los que consideraban los apartados, los discriminados de la sociedad. Y entonces Jesús se juntaba con los publicanos, muchas veces Jesús se juntaba con las prostitutas, con mujeres que tenían mala fama, una mala posición, y Jesús conversaba con ellos y entonces los fariseos venían y este se junta con los pecadores, se junta con los publicanos. Y Jesús respondía tan sabiamente, ¿no? Y dice, yo soy un médico que ha venido a aquellos que necesitan de un médico, y a aquellos que necesitan de salud, porque los salvos no tienen necesidad de médico, ¿no? Y entonces de esa manera Jesús explicaba cuál era su misión. Pero esa tendencia de Jesús de apoyar y de ayudar a los más necesitados, a los más pecadores, y brindarles la mano y mostrarles el camino a la salvación también, originaba tensión con los fariseos, originaba controversias con los fariseos.
Por otro lado, también la observancia del sábado también llegó a ser una fuente de controversias, porque los fariseos tenían no solamente el cuarto mandamiento que dice acuérdate del día de reposo, sino como ellos tenían la tradición oral, y en la tradición oral había una cantidad, unos 600 nuevos mandamientos sobre el sábado. No vas a caminar más de 1000 pasos, no tienes que comer el huevo que una gallina puso en el sábado, a menos que mates a la gallina, ¿no? Porque esa gallina pecó al poner un huevo en sábado. No debes hacer fuego, no debes hacer esto, no debes hacer 600 reglas, no de la palabra de Dios, reglas de los rabinos, de los ancianos, de la tradición. Y entonces Jesús viene a orientar perfectamente acerca de cuál es su manera, su enseñanza acerca de cómo tiene que guardarse el sábado. Entonces, mis hermanos, hubieron diferentes controversias, pero porque se partía de presuposiciones diferentes. Mientras los fariseos partían de la tradición, Jesús partía de la palabra de Dios. Mientras los fariseos partían de la interpretación fría de la ley, Jesús partía del ser humano como el centro, como el objeto de su amor. Mientras Jesús partía de la consideración hacia los principios de la ley, los fariseos partían desde la letra fría de la ley, y así entonces se da origen a diferentes controversias. Controversias es el título de la lección de esta semana, y controversias hubieron muchas, pero vamos a examinarlas un poco más de cerca. Mira lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Él es el dueño del sábado. Acá no dice que el sábado sea únicamente de los judíos. Acá no está individualizando como que un pueblo particular tiene el sábado. No, dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él sabe cómo tenemos que guardarlo. Por lo tanto, tenemos que escuchar a Jesús para saber la manera correcta de guardar el sábado, el día del Señor. Es Él el quien da la correcta interpretación. Es el hermeneuta de los siglos, ¿no? Aquel que nos brinda la interpretación tal y como debe entenderse la palabra de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte del Explora. Veamos qué es lo que dice el Explora. En el Explora vamos a dar una visión panorámica a la lección de esta semana. Y entonces empezamos con la curación de un paralítico. ¿Qué es lo que nos dice la historia sobre esta curación de un paralítico? Bueno, la historia está en Marcos capítulo 2 y dice lo siguiente. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, la historia bíblica, mis hermanos, nos muestra una acción, un momento en el que un grupo de personas están llevando a un hombre que no tiene condiciones para llegar por sí mismo a la presencia de Jesús. Era un paralítico. Paralítico no puede caminar, no puede movilizarse por sí mismo, más aún en aquel tiempo, ¿no? En este tiempo ya se han inventado una cantidad de dispositivos para aquella persona que es paralítica tenga cierta autonomía. Pero no en el caso del tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, si la persona era paralítica, prácticamente dependía por completo de sus familiares, de sus amigos, para poder hacer las cosas. Este hombre fue llevado por 4 de sus amigos. Qué escena maravillosa. Los amigos llevando a este hombre a la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces, mis hermanos, al lado nuestro hay paralíticos, paralíticos espirituales, personas que por sí mismas no pueden llegar a la presencia de Jesús, personas que no conocen a Jesús, tienen el deseo, tienen la necesidad, quieren acercarse al Maestro, pero no hay nadie que los lleve, no hay nadie que los guíe. ¿Cómo van a poder entender si nadie les predica? Y, y entonces aquí estos 4 hombres sintieron la responsabilidad, ¿no? Dijeron, yo me hago cargo, nosotros vamos a hacernos cargo. Aquí está nuestro amigo, él tiene una necesidad, tomamos la iniciativa, nos hacemos responsables. Quiero llevar a esta persona a los pies del Señor Jesucristo. Sabes, mi querido hermano, hay mucho egoísmo en nuestro tiempo. Cada persona piensa en sí mismo. Cada uno piensa en su propio interés, en su bienestar primero. Mm.
Pero estos cuatro hombres pensaron en su amigo que no podía ir por sí mismo a los pies de Jesús y lo llevaron. Y además, cuando llegaron, superaron varios obstáculos, ¿no? Había una gran multitud y a causa de la multitud, mira que la multitud impedía a estas personas que puedan llevar a este hombre a los pies del Señor Jesucristo. Muchas veces son las multitudes, son las personas, son los prejuicios, son los seres humanos los que cortan, los que cierran el camino de las personas a la presencia de Jesús. La multitud estaba allí, nadie quería cederle lugar, todos querían estar primero, yo tengo derecho, usted llegó tarde. No, no, pero tiene más necesidad, no me importa, yo estoy aquí, hubiera llegado más temprano. Me imagino qué cantidad de conversaciones allí, ¿no? Pero estos amigos no se dan por vencidos. Ellos buscan la manera de que su amigo de todas maneras llegue a los pies de Jesús. Perseverancia. ¿Cuántas veces nosotros perseveramos cuando estamos dando estudios bíblicos? A veces en la primera ya nosotros perdemos el interés, perdemos el ánimo y entonces dejamos de buscar a las personas para llevar a los pies de Jesús. Ellos perseveraron. No se puede entrar por la puerta, no se puede entrar por la ventana. La multitud está en todo lugar, no podemos entrar, pero tenemos que llevar a nuestro amigo. No puede ser otro día, tiene que ser hoy. Lo subieron por el techo. Imaginas, mi querido hermano, lo subieron por el techo. Y además hicieron una abertura. O sea que empezó de pronto a caer, a abrirse el techo ahí en la presencia de Jesús. ¿Mm? Y entonces colocaron a su amigo así, abriendo el techo en la presencia de Jesús. Y Jesús levanta la mirada, todo el mundo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo mirando hacia arriba y de pronto empieza a bajar la camilla. Y entonces Jesús mirando. Y dice la palabra, Jesús al ver la fe de ellos. O sea, mira, tremenda esta lección. La fe de estas personas, de los cuatro amigos, era tan grande que superaron todo tipo de obstáculo para llevar a su amigo. Y lo que hace Jesús es ver la fe de los amigos, porque el texto bíblico dice, al ver Jesús la fe de ellos, de sus amigos principalmente, no solamente la fe del paralítico, seguramente tenía fe, evidentemente tenía fe, pero además sus amigos también, que estaban allí, tenían la fe para que el Señor actúe en la vida de esta persona. Querido hermano, cuando haces oración intercesora por aquellos miembros de tu familia que todavía no entregaron su corazón a Jesús, lo haces con la fe suficiente, con la fe necesaria para que el milagro se produzca, con la perseverancia necesaria. Si estás orando por tu papá, si estás orando por tu mamá que todavía no conoce a Jesús, mi querido hermano, si es un hermano, si es una esposa, si es un esposo, si es un hijo, por favor, no pierdas la fe. Por favor, mi querido hermano, persevera, persevera como estos amigos que buscaron hasta lo imposible, hasta aquello que ya no había camino. Ellos hicieron un camino para colocar a su amigo en la presencia de Jesús. Y dice la palabra, al ver la fe de ellos. Jesús contempla no solamente la fe de la persona que es llevada hasta su presencia, sino de los amigos que lo llevaron hasta su presencia. Y entonces ahí viene el mensaje de Jesús. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, querido hermano, aquí esto me parece maravilloso de Jesús, porque, mira, frecuentemente nosotros, seres humanos, no sabemos cuáles son nuestras reales necesidades. Nosotros tenemos una idea equivocada acerca de nuestras reales necesidades. Este paralítico, cuando va a los pies de Jesús, sentía que su principal necesidad era el hecho de que él no pudiese caminar. Ese era su principal problema, ese era su principal obstáculo. El gran problema de su vida es que era paralítico y que por eso no podía caminar. En su mente estaba esa idea. Ahora viene delante de la presencia de Jesús y Jesús discierne que hay un problema mayor que el problema físico. Y el problema mayor era espiritual. Y entonces Jesús lo que hace es solucionar el problema espiritual. Este hombre tenía problemas espirituales. Este hombre tenía pecados que estaban ocultos, pecados horribles que posiblemente habían dado origen a esa enfermedad. Y entonces la raíz
de esa enfermedad era el pecado. La raíz de todas las enfermedades es el pecado en realidad. Si vamos a la raíz última de la enfermedad, del sufrimiento, del llanto, de la muerte, todo eso se origina en el pecado. El pecado es la raíz de todos los males, ¿no? Algunos dicen, pero pastor, no es el dinero. No, porque el amor al dinero es el pecado también, ¿no es cierto? Así que el pecado es la raíz de todos los males. Y Jesús, cuando va a tratar con este hombre, él quiere sanarlo de raíz. Él no quiere simplemente quitar los síntomas. Él no solo quiere aliviar la fiebre, él quiere ir a lo que causa la infección, a la raíz del pecado. El pecado, el tema con este hombre era de índole espiritual. Y por eso que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Este hombre no se registra en la Biblia que él haya suplicado perdón por sus pecados. Pero Jesús ve el corazón y escuchó el clamor que estaba en el corazón. Porque no se dice allí que el hombre haya verbalizado, Señor, perdóname, Señor, líbrame del pecado, Señor, sácame de este foso horrible de pecado en el que me encuentro. No se dice nada de eso. Pero Jesús no solamente está dispuesto a escuchar nuestra voz audible, sino a escuchar nuestra voz del corazón, ¿no? Y la necesidad de nuestro corazón. Y entonces el corazón estaba abatido, el corazón estaba pecaminoso. Cuando el pecado toma cuenta de nuestra vida, mi hermano, hay remordimiento, hay sentimiento de culpa, hay depresión, hay deseos de no vivir, problemas existenciales, todo causado por el pecado. Todos son temas que tienen que ver con nuestro mundo interior. Y Jesús sana el mundo interior de una persona y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al ese instante, ¿no? ¿Te imaginas para un pecador que le digan, tus pecados te son perdonados? Y el propio Señor Jesucristo diciéndole eso. Qué tremendo, ¿no? Maravilloso. Jesús discierne las verdaderas necesidades. Este hombre pensaba que su necesidad era física y el Señor le dice, no, tu necesidad es espiritual, pero voy a solucionar tu problema espiritual. Y entonces tus pecados te son perdonados. Ahora, miren, en ese momento las personas podrían decir, qué lindo, maravilloso, amén, este hombre ha sido perdonado, amén, gloria a Dios, qué lindo. Vamos a agradecer a Dios, qué grande que es el Señor Jesucristo, Él es el Mesías. Así podríamos nosotros imaginar, ¿no? Que este hombre estaba siendo curado, era motivo de alegría, motivo de regocijo, una fiesta espiritual. Pero no es eso lo que sucede. Dice la palabra, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, en su pensamiento. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces allí los fariseos, los escribas, en lugar de decir, gloria a Dios, amén, este hombre ha sido perdonado, este hombre ha sido restaurado, amén, empiezan a hablar de modo teológico, ¿no? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Por qué habla así? Es una blasfemia. ¿Cómo dice que va a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y él veían a Jesús y no veían que fuese Jesucristo el Mesías. No lo veían en su dimensión divina. Ese es un hombre cualquiera. No estaban dispuestos a aceptar. A pesar de las muchas señales, no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como Dios. Y entonces, este no puede perdonar pecados. Es una blasfemia. Ahora, mira, así como Jesús discierne el corazón de aquel hombre paralítico y escuchó su clamor silencioso, de la misma manera Jesús conoce el pensamiento, la cavilación que había en el corazón de cada fariseo, conoce qué había en su corazón. Y entonces Él les dice ahí directamente, ¿no? Ellos se dan cuenta que ahora Jesús conoce lo que estaban pensando. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira, ahora, Jesús lo que le está diciendo,
Es, mira, aquí está la orden. La orden que yo doy es, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le está diciendo, mira, obedece para que puedas tener el milagro que estás esperando a tu vida. Obedece, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, este hombre en aquel momento tenía que creer en la palabra de Jesús, porque si a tú a un paralítico le dices levántate, hasta parecería una burla, ¿no? Es como que le digas a un ciego que dice acá, lee por favor aquí, o que le digas a un manco que aplauda, pero que le digas a un paralítico levántate. Esa es una burla, ¿no? Es una burla si no está en los labios de Jesús. Pero en los labios de Jesús, palabra poderosa es era una orden para cumplir, para poder obedecer. Y allí, si él se levantaba, estaba mostrando la medida de su fe. Si se levantaba, estaba diciendo, Señor, creo en tu palabra. Señor, confío en tu palabra. Obedezco, Señor. Entonces se levantó y al levantarse sintió que sus piernas funcionaban. Tomó su lecho, sintió que sus brazos funcionaban y salió para su casa caminando. Yo me imagino saltando este hombre, ¿no? Dando 3 vueltas, 4 vueltas, corriendo de un lado a otro, probando sus piernas porque hace tiempo que él no podía caminar. Qué maravilloso, qué maravilloso. Queridos hermanos, qué precioso cómo Jesús tiene interés más en el ser humano, mientras los fariseos, su único interés era el ver si efectivamente su norma pequeña se había cumplido. La tradición de los ancianos estaba en regla, no, no la palabra de Dios, sino los prejuicios, los preconceptos que ellos tenían y que a veces les impedían ver a las personas como seres humanos de verdad necesitados de Dios. Una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados. Otra cosa es lograr que una persona paralítica vuelva a caminar. Si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar con el poder de Dios, su aseveración acerca del perdón de pecados resulta corroborada. ¿Cómo sabemos que efectivamente sus pecados fueron perdonados? Porque esa misma palabra, ese mismo hombre que les dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, le había dicho, levántate, toma tu lecho y anda. Y si ocurrió la curación, ocurrió también el perdón. Ese es el pensamiento que nos muestra la lección de esta semana. Vamos, mis hermanos, ahora al llamado de Leví y la pregunta sobre el ayuno. Otra vez en medio de controversias, ¿no? Bueno, se habla acerca de Leví. Bueno, Leví es un autor también del Evangelio. Mateo escribe, es este Leví, Leví Mateo, ¿no? Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores también estaban a la mesa juntamente con Jesús. Y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Qué tremendo, mis hermanos. Jesús pasa delante del hombre que está en el banco de los tributos. Yo no sé qué habría visto Jesús en el corazón de Mateo. Algo especial, ¿no? Porque Jesús discierne el corazón. Había muchos pescadores en el mar de Galilea y Jesús llama solamente a los 4 que nos narra la lección de la semana pasada. Habían seguramente muchos en el banco de tributos y Jesús solamente llama a Leví. ¿Qué es lo que habría visto en el corazón, ¿no? Jesús, ¿qué habría discernido en el corazón? Lo cierto es que al verlos les dijo, sígueme. Y entonces él se levanta en este momento y le sigue, ¿no? La orden de Jesús era inapelable. Se levanta obedeciendo la orden del Maestro, confiando en su palabra, dejando la vida que tenía atrás para emprender una nueva vida con Cristo. Ahora, mira nuevamente la actitud de los fariseos, Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? Mateo estaba feliz. Jesucristo lo había llamado. Mateo invita a sus amigos.
Miren ustedes, lo primero que hay en el corazón de una persona es contar a sus amigos las cosas que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Y entonces es lo que hace Leví. Leví llama a sus amigos y sus amigos son publicanos, pues, ¿no? Entonces, cuando se reúnen allí en la casa de Leví, Jesús está en medio, y Jesús está conversando, y Jesús está enseñando, y Jesús está predicando, y está sentado, disfrutando de la presencia de esas personas, disfrutando de que muchos pudiesen escuchar el testimonio de Leví. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Los escribas y los fariseos se alegraron con la obra misionera, se alegraron con que muchas personas estuviesen escuchando la palabra de Dios. Ahí está otra vez un motivo de controversia. Está con los publicanos. Estos publicanos son pecadores. Estos están en la última franja de la escala social. Estos publicanos no son bien vistos. Estos publicanos trabajan para Roma, son traidores. Estos publicanos le quitan el dinero a la gente, son ladrones. Estos son pecadores. ¿Qué hace este maestro? Mira, mira, mira tu maestro con quién se junta. Mira con quién está hablando tu maestro. Él debiera estar hablando con gente buena. Si fuese un maestro de verdad, escogería mejores seguidores. Está hablando con pecadores, con gente de la baja sociedad, con delincuentes. Ese es el tipo de personas con las que habla el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanas, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, les dice el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces Él viene a salvar a los pecadores. Yo vine por los pecadores, para que tengan esperanza. Yo vine para que el pecador que no tiene una luz en su vida pueda tener una luz de esperanza. Que hay una luz al final del túnel, que todavía se puede, que todavía hay esperanza. Mis queridos hermanos, eso es lo que hace Jesús. Jesús trae luz a tu vida. Si estás lleno de oscuridad, si estás lleno de remordimiento, de depresión, de pensamientos tristes, de pensamientos que colocan tu autoestima por los suelos, ese tipo de cosas, Jesús trae luz a tu vida. Él tiene una opción preferencial por los pecadores de los cuales, decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Qué bueno que Jesús vino a buscar a los pecadores, ¿no? Si Jesús hubiese venido a buscar a los santos, no estaríamos aquí, no estaríamos hablando de esto porque sería un evangelio elitista, un evangelio exclusivo, un evangelio exclusivo para aquellos que pertenecen a una determinada clase social, a una determinada iglesia, a una determinada, a un determinado segmento de la sociedad, ¿no? Su opción preferencial es por los más necesitados, por los más pecadores. Cuanto más necesita de Jesús, más cercano está el Señor Jesucristo. Mi querido hermano, no hay razón para pensar que ya llegaste al final de la línea. Hay esperanza, mi querido hermano. La esperanza es Jesucristo. Jesús coloca al pecador como el asunto principal de su ocupación, de sus preferencias, de sus prioridades. Más adelante encontramos otro incidente que también genera problemas. Los fariseos andaban y andaban buscando problemas, las controversias, ¿no? Pero Jesús siempre les respondía de un modo certero. Mira esta otra controversia. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Mira, ve, aquí hay gente que ayuna. Somos mejores porque ayunamos. En cambio, los tuyos no están ayunando. Así que nosotros somos mejores por lo que hacemos. Estamos ayunando. Ahora mira la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunará. Jesús les está hablando, les está diciendo cuál es la realidad que estaban viviendo los discípulos en ese momento. Dice, el ayuno fundamentalmente tiene que ver con la comunión con Dios. El ayuno tiene que ver con hambre de Dios, ¿m? Por así decirlo, ¿no? Tiene que ver con estar hambriento de la presencia de Dios. No tiene que ver tanto con cuánto dejas de comer, sino
en qué ocupas el tiempo en que dejas de comer. Si quieres acercarte a Jesús y dedicas el tiempo de comer también para acercarte a Jesús, para que Él llene tu vida, entonces en ese momento estás ayunando. Porque el ayuno, para que tenga valor espiritual, tiene que hacerse en la presencia de Jesús. Tiene que hacerse en la lectura de la Biblia, en la oración, porque si no, el ayuno no tiene ningún significado. Simplemente es una dieta. Pero para que tenga un significado espiritual, tiene que ser la presencia de Jesús estando en nuestra vida y esos momentos que dedicamos al alimento, dedicarlos para la comunión. Allí el ayuno tiene significado. Y entonces Jesús estaba en medio de ellos. Jesús estaba guiándolos en todo momento. Cuando iban por el desierto, ahí estaba Jesús y ahí estaban los discípulos. Cuando estaban en el mar de Galilea, Jesús y los discípulos. Cuando estaban en Jerusalén, Jesús y los discípulos. En todas partes estaban juntos. Entonces, estaban siempre juntos. ¿Por qué necesitaban ayunar si Jesús estaba siempre ahí con ellos? Ya que ayuno tiene que ver con la disposición a estar en contacto con Jesús. Dejar de lado hasta lo material, hasta el alimento para mantenerme en la presencia de Jesús. Pero si Jesús estaba allí, ¿qué razón había para que ellos ayunen? Entonces Jesús da el ejemplo, ¿no? Y les dice la ilustración. Miren, los que están de bodas van a ayunar. Ellos están de fiesta. Ellos están en un momento especial porque no va a ser mucho tiempo el que yo voy a estar con ellos. Mm, Están ahora de fiesta porque estoy con ellos. Así que ellos estamos en todo lugar. ¿Para qué van a ayunar si siempre estoy ahí presente con ellos? Ahora, cuando un día ya no esté yo con ellos presente, retorne al cielo para continuar mi ministerio en el cielo, en ese momento ya no estaré con ellos y allí ellos podrán ayunar. Es decir, podrán priorizar tanto la comunión que hasta puedan dejar el alimento para estar en mi presencia. Pero mientras estamos aquí, no necesitan hacerlo. Qué interesante, ¿no? Interesante. Jesús nos está mostrando el verdadero significado del ayuno, que no es apenas dejar de comer, sino que es también el colocarnos en la presencia de Dios. Ese es el ayuno. Bueno, mis hermanos, y aquí vamos a ver otro detalle interesante. Jesús responde con una ilustración o parábola en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Sería inconcebible que en una ocasión tal los invitados ayunaran, ¿no? ¿Te imaginas tú? Vamos a tener una boda, todos están en la recepción, empieza a repartirse la cena, lo que han preparado los novios allí, ¿no? Y entonces los invitados digan, no, 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 por favor, no, yo estoy ayunando. Estás en la fiesta y vas a ir para un ayuno, ¿no? Te estás disfrutando con la alegría de los novios, ¿no? Bueno, Jesús está diciendo eso. Pero Jesús predice un día en el que el novio le sería quitado en alusión a la cruz. Entonces habría tiempo para ayunar. Bueno, vamos entonces, mis hermanos, a la siguiente parte de este estudio. Allí encontramos el Señor del sábado. Hemos hablado acerca del ayuno, hemos hablado acerca de los pecadores, que los fariseos siempre estaban en controversia, tratando de buscarle 5 pies al gato, ¿no? Tratando de contradecir en todo momento a Jesús, para mostrar que ellos eran más inteligentes, más sabios que Jesús. Pero bueno, Jesús en todo momento con la palabra le respondía, respuesta sabia que los dejaba completamente descolocados a estos fariseos, ¿no? Aquí hay otro, tiene que ver tiene que ver con el sábado. Miren ustedes en Marcos capítulo 2 versículos 23 y 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Dónde está escrito que no es lícito tomar espigas en sábado? Bueno, en la ley de los ancianos, ¿m? En la tradición oral allí. Los fariseos se están remitiendo a la tradición oral. Ahora mira cómo Jesús se remite a la Biblia, a la palabra. Dice allí, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, vamos a ilustrar.
¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Los discípulos recogen espigas, los fariseos dicen, ellos están quebrantando el día de reposo con una ley que no está escrita en la Biblia, sino con la tradición de los ancianos. Ellos inventaron sus propias leyes. Y entonces Jesús va a la palabra de Dios y les rebate y les dice, miren, ¿no se dan cuenta? Cuando sintió hambre, David llegó a la casa de Dios, entró y Abiatar, el sumo sacerdote, le dio los panes que están en el lugar santo de esa mesa, ¿no? De los panes de la proposición. Allí, de esos panes les entregó, panes que solamente eran para los sacerdotes. La ley, la ceremonia decía, este pan es para los sacerdotes. Entonces Abiatar hubiese dicho, no, intocable, puedes morirte de hambre, pero aquí nadie va a tocar esos panes, porque esos panes son ceremoniales y tienen... No, pero la Biblia lo que dice es registra que David tomó de esos panes porque su necesidad de alimentarse era tan grave, tan grande, que en ese momento la necesidad de la persona fue colocada por encima de aquella norma que prescribía que ese pan era solamente para los sacerdotes. En ese momento de extrema necesidad, no era importante la norma, la ceremonia, porque la ceremonia apuntaba hacia el Dios de misericordia. Pero el Dios de misericordia prioriza la necesidad del ser humano. Y en ese momento David y sus hombres estaban muriéndose de hambre y solo pudieron comer de aquellos panes que eran consagrados. Y no fue anatema, y no fue un pecado, y no fue algo, Jesús más bien tomó, ilustró para decirles, miren, ustedes se fijan en la parte de las normas, de la ceremonia, y dejan de lado la misericordia, dejan de lado el amor. No, eso no. El sábado se tiene que guardar con amor. Porque el hombre fue hecho por causa, perdón, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Esto qué quiere decir? Jesús está diciendo, ¿qué es más importante? ¿El hombre o el día de reposo? Bueno, el hombre, el hombre. Y el día de reposo fue dado al hombre para que el hombre sea beneficiado, para que el hombre sea más feliz, para que el hombre pueda comprender y comunicarse mejor con su creador en el día de reposo. Así que no es que el hombre fue, que primero Dios creó el sábado y dijo, uy, tengo que crear al hombre para que alguien guarde el sábado. No fue así. Dios creó primero al hombre y después creó el sábado para beneficio del hombre. ¿No? Y entonces el Señor dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, yo soy el dueño del sábado. Les está diciendo a los discípulos, yo soy el Señor, yo soy el dueño del sábado y yo sé cómo tiene que guardarse. Y no es como ustedes dicen, sino que la prioridad es el amor, la misericordia, hacer el bien en día de reposo, eso está muy bien. ¿No? Y miren ustedes lo que sucede también con relación al sábado. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende su mano, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Era sábado, Jesús no debía guardar, perdón, no debía sanar en sábado. Además, este hombre hacía mucho tiempo que tenía, ¿no?, la mano seca. Y entonces, si es mucho tiempo, un día después, no pasaba, ¿no? Podría haber sido el siguiente día. Pero Jesús quiere dar una lección. Jesús está instruyendo acerca de cómo es que verdaderamente hay que guardar el sábado. Entonces, en pleno día de reposo, le dice, extiende tu mano. Los fariseos otra vez mirándose en la cara uno para otro. Mira, pues, está sanando en sábado. ¿Mm? Mira, pues, está quebrantando la ley de los ancianos. Está quebrantando la tradición oral. Está quebrantando los principios de nuestro pueblo. Míralo, pues, ahí está. ¿Mm? Y bueno, no se fijaron para nada en la felicidad de este hombre que había estado atormentado por años debido a que su mano no le funcionaba, ni se importaron con eso.
ni se importaron con la alegría de la familia, que regresaba el esposo, regresaba el papá, ¿no? Tenía seguramente su familia y regresaba con la mano. Y ese día era un día de fiesta para esa familia porque había sido restaurada la mano de este hombre. No, no les importó. Lo único que les importó fue, mira, ¿ves? Sanó en sábado, sanó en sábado. ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportarlo, este desobediente? Pero desobediente no de la ley de Dios, obediente a la ley de Dios, porque el sábado es para hacer el bien, desobediente a la ley humana, a la ley de los ancianos, a las leyes que los fariseos inventaron y que sus rabinos inventaron, que no están en la Biblia, porque Jesús se ceñía a la palabra de Dios, no a la tradición de los ancianos. Ahora, mira qué cosa interesante. Ellos salen y lo primero que hacen es buscar a los herodianos. Los herodianos era un grupo de personas incondicionales a Herodes, incondicionales al Imperio Romano. Eran los herodianos, era una especie de secta, ¿no? Los herodianos, secta política. Y los fariseos van, los herodianos tienen poder, tenemos que deshacernos de este desobediente Jesús. Nos está quitando poder, nos está quitando autoridad. Si nosotros somos los que determinamos cómo se tiene que guardar el sábado, ahora Él viene y desobedece lo que nosotros decimos. ¿Qué tal raza? ¿No? ¿Qué tal hombre? ¿No? Podrían decir, ¿no? Entonces vamos a destruirlos porque nos hace perder poder. Y se juntaron con los herodianos y planeaban destruirle. ¿Y saben en qué día estaban planeando esta destrucción y esta muerte? En día sábado. Es decir, para ellos, curar a una persona estaba mal. Hacer el bien a una persona estaba mal. Pero para ellos no estaba mal irse con los herodianos para planificar la muerte de Jesús. No, hablar de destruirle, hablar del odio, eso no estaba mal. Eso no ofendía al sábado. Mira la incongruencia, ¿no? La incongruencia que nos muestra la palabra de Dios. Mis hermanos, no podemos caer en estas trampas de Satanás. El sábado es un día para hacer el bien. El sábado es un día de gozo. Es bueno que podamos hacer el bien el día sábado, a visitar a los enfermos, causar el mayor bien posible. Es bueno. Jesús hacía eso. Entonces, esto es lo que encontramos en esta sección sobre la controversia que se crea debido a estos prejuicios de los fariseos. Vamos a ver ahora esta parte que dice historia sándwich, ¿no? Parte 1. Bueno, en la historia sándwich son tres historias. Una historia que tiene que ver, o sea, la historia sándwich son tres historias. La primera y la tercera están así, tienen que ver con un mismo asunto. En este caso, la primera tiene que ver con la familia directa de Jesús y la última, la tercera, tiene que ver también con la familia de Jesús. Y en el centro, allí tiene que ver con los fariseos. ¿Mm? Entonces ahí está, la familia de Jesús, fariseos y la familia de Jesús otra vez. Es un sándwich, ¿no? Lo que se encuentra aquí. Pero vamos a ver ahora la segunda historia, la historia de los fariseos. O sea, la historia del medio de este sándwich, ¿no? Marcos capítulo 2, versículo 22 y 23. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Bueno, mira, hasta desde el punto de vista lógico, ¿no? Jesús destruye los argumentos de los fariseos. ¿Por qué? Dice, ahora quieren desacreditar a Jesús. Había escribas que habían venido a Jerusalén y entonces decían, este es por Satanás, no por los demonios. Por los demonios, por el poder del demonio, es que está echando fuera demonios. Y entonces Jesús les dice, ¿y cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Estaría luchando contra sí mismo, ¿no? Si por el poder de los demonios yo estoy liberando a las personas de los demonios, es como entonces Satanás contra Satanás. ¿Tú crees eso? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es decir, si Satanás pelea contra Satanás, porque ellos decían que por el poder de Satanás es que Jesús estaba liberando a los hombres de los demonios. O sea, Satanás inspiraba a Jesús para que saque a los demonios. Y entonces Jesús le dice, pero allí estaría Satanás luchando contra sí mismo. Ningún reino lucha contra sí mismo, se cae. Es una guerra civil, ¿no? Ninguna familia lucha contra sí misma y va a sobrevivir, se cae también. Y entonces dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin.
Está hablando acerca de Satanás. Ahora está diciendo que su poder no era por el poder de Satanás, porque Satanás no puede liberar demonios, ¿no? Estaría luchando contra sí mismo. Su poder tiene que ver con la siguiente parte. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, mira, si yo tengo que pelear con un hombre fuerte para poder saquear su casa, para apoderarme de su casa, está colocando el ejemplo de un ladrón, ¿no? Pero bueno, está sirviendo ese ejemplo. Si alguien quiere entrar, lo primero que tiene que hacer es atar a este hombre, es decir, neutralizar al hombre que defiende su casa. Si tú neutralizas, lo atas, lo amarras, lo tienes allí, después ya puedes llevarte todo, te llevas la mesa, te llevas el televisor, te llevas la cama, te llevas la refrigeradora, te llevas todo. Primero tienes que neutralizar al hombre, ¿no? Si es un hombre fuerte, tienes que neutralizarlo y después podrás saquear la casa, dice Jesús. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, el hombre fuerte es Satanás el diablo, es el enemigo. Y aquel que va a atar a Satanás el diablo, el enemigo, es Jesucristo. Jesucristo va a atar al enemigo. Y entonces allí, atando al enemigo, él puede liberar a las personas. Tiene que neutralizar al enemigo para libertar a aquellos que están en manos del enemigo. Para saquear su casa. Saquear su casa quiere decir liberar a todos aquellos que Satanás los tiene bajo su poder. Primero lo ata y después libera, pero libera. Ata a Satanás y libera a aquellos que están bajo el poder de Satanás. Por eso dice, primero hay que atar al hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Jesús lo ata y después libera. ¿Mm? Entonces está mostrando el gran poder de Jesús. Poder enorme, poder extraordinario que ata a Satanás y libera a aquellos que están bajo el poder de Satanás. Gracias a Dios. Tremendo. Amén. Tremendo, mis hermanos. Y este Jesús tiene este poder extraordinario. Satanás tiene poder sobre el hombre, pero Jesús es más poderoso que Satanás. Y Jesús nos libera de ese poder. Por favor, mi querido hermano, no pienses que el poder del pecado es mucho más grande que tú. No pienses que este vicio es algo que te esclavizará para siempre. O no pienses que ese pensamiento estará continuamente contigo para siempre. O no pienses que ese defecto de carácter nunca podrás contra él y serás siempre derrotado. No pienses de esa manera, porque Jesús es más poderoso que Satanás. Jesús ata al hombre fuerte y te libera. Jesús lo ata y proclama liberación y te libra de un mal carácter, te libra de un vicio del cual no puedes salir. Él te libra, pero permite que lo ate. Y entonces cuando Jesús lo ata, lo neutraliza. Y al neutralizarlo, te deja libre y te deja victorioso. Esa es la manera de actuar de Jesús. Ahora, Jesús en Mateo 14:23 habla acerca del pecado contra el Espíritu. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquieran que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Alguno dirá, pastor, pero yo creo que ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, toda persona que está preocupada por haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, no cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Porque cuando alguien comete el pecado contra el Espíritu Santo, no le interesa más. No le interesa más si es pecador, si está bien, si está mal, no le interesa más. El llamado de Jesús permanece, el Espíritu Santo continúa llamando, pero él no escucha nada. Su mente está cauterizada. Y como no escucha, no se arrepiente. Y como no se arrepiente, no confiesa. Y como no confiesa, su pecado no es perdonado. No es que Dios haya perdido la capacidad para perdonar. Es que el hombre perdió la capacidad de escuchar la voz del Espíritu. Y al no escuchar la voz del Espíritu, nadie lo convence de pecado. Al no estar convencido de pecado, nadie lo lleva al arrepentimiento. Al no estar llevado al arrepentimiento, no confiesa. Y como no confiesa, nadie le perdona. Porque para perdonar existe la condición del arrepentimiento y la confesión. Si no, no hay perdón. O sea, no es que Dios pierda su capacidad de perdonar, es que el hombre pierde su capacidad de escuchar al Espíritu Santo y ya no se arrepiente y por lo tanto así comete el pecado contra el Espíritu.
El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Convencerte de pecado. Cuando nosotros ya no dejamos que el Espíritu haga en su obra, ya no sentimos que somos pecadores, ya no nos sentimos llamados al arrepentimiento, ¿no? Entonces lo que hacemos es rechazar continuamente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice allí, si llamas a la obra del Espíritu Santo, la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. ¿Mm? Ya no escucha la voz, más bien obedece solamente al diablo, ¿no? Haces tu propia voluntad. Y cuando el pecador dice que hace su propia voluntad, en realidad está haciendo la voluntad del diablo, ¿no? Está viviendo preso. Vamos, mis hermanos, a esta siguiente parte del estudio, cuando encontramos ahora el sándwich, ¿no? Es decir, las dos historias antes y después. Hemos visto la historia que está en el centro, ¿no? Vamos a decir, estamos en un sándwich de queso. El queso era este asunto de los fariseos que hemos visto anteriormente. Ahora, las dos historias, la primera y la última, la tercera, son estas. Primero Jesús aparece, perdón, aparecen eh, los hermanos de Jesús, la familia de Jesús. Y mira lo que sucede. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Qué es lo que decía la familia? ¿Qué decían los hermanos? Está loco. Está fuera de sí, es aquel que está loco, ¿no? El insensato, el que no tiene juicio. Y decían, Jesús está desobedeciendo, está enfrentando a los fariseos, está enfrentando a los líderes, esto va a causar muchos problemas y bueno, vamos a salvarlo de sí mismo, vamos a decir que está fuera de sí, porque de lo contrario esto va a terminar mal, van a terminar asesinándolo, así que ellos piensan que están haciendo bien, pero están siendo guiados por el demonio, ¿no? Están diciendo que Jesús está fuera de sí. ¿Mm? Entonces esa es la primera parte de la historia. Después de eso aparece el incidente con los fariseos, que hemos relatado hace un momento, ¿no? Y el pecado contra el Espíritu Santo, que hemos relatado. Y después de eso viene la última historia, la tercera historia, ¿no? En donde otra vez aparecen los hermanos, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Te pregunto, mi hermano, ¿haces la voluntad del Señor? ¿Obedeces la voluntad del Señor? Bueno, el que hace la voluntad de Dios, el que obedece la voluntad de Dios, es el hermano de Jesús, es la hermana de Jesús, es la madre de Jesús, aquel que hace la voluntad de Dios. El Señor te llama al arrepentimiento. ¿Te arrepientes? ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Obedeces? ¿Te postras? ¿Te entregas? El Señor dice, venid en pos de mí. ¿Te entregas a Jesucristo? Si haces la voluntad de Dios, entonces eres miembro de la familia de Dios. Qué impresionante esta manera como Jesús describe a los que son miembros de su familia. A primera vista parece que en la historia exterior la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma. La familia parece dividida. Pero Jesús resuelve esta situación compleja redefiniendo el concepto de familia. O sea, ya es un concepto más amplio de familia. No es solamente la familia los que son de mi sangre, sino la verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él. Así que obedeciendo a Dios, nosotros somos familia del Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor, ¿no? Vamos, mis hermanos, a la parte de la aplica. ¿Cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia para quienes tal vez la familia inmediata los ha rechazado a causa de su fe? Tenemos que tener una apertura para ellos, ¿no? Así como Jesús con los publicanos, Jesús con los que eran discriminados por la sociedad. Jesús tomaba la iniciativa, se acercaba, los abrazaba, les daba su mensaje, los restauraba. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia de ese tipo, al estilo de Jesús, de abrazar a las personas que están sufriendo, de invitar a aquellos que están lejos, de continuamente acercarnos para presentar a Jesucristo como la solución a nuestros problemas. Ese es el modelo de iglesia que provee el Nuevo Testamento, particularmente el libro de Marcos,
para el tiempo de hoy. Bueno, mis hermanos, de esta manera llegamos a la parte final. Les animo para que puedan responder las preguntas. Aquí otra vez están las preguntas claves. 5 preguntas para consolidar el aprendizaje. Entra, mi hermano, y participa de las preguntas claves. Y llegamos también para el seminario de líderes de grupos pequeños. Hay mucho material para los grupos pequeños. Te animo para que puedas verlo. Y también los materiales, los temas que tienen que ver con las señales del tiempo del fin, temas doctrinales que estamos compartiendo por aquí. Estamos en la parte final. Hemos visto también aquí los que quedaron finalistas, ¿no? Cari, Rachele y Miguel destacaron como los participantes del Kahoot de la semana pasada. Entonces, los invito para que esta semana también puedan participar. Y si llegaste hasta este momento, mi querido hermano, te animo para que tú puedas colocar un mensaje que hable acerca del aprendizaje que has tenido esta semana. Por ejemplo, la palabra de Dios por encima de la tradición. La palabra de Dios por encima de cualquier otra prioridad en mi vida. Decido colocar la palabra de Dios en mi corazón. ¿Qué te parece? Bueno, vamos entonces agradeciendo también los mensajes que hemos tenido de YouTube y de Facebook, que son mensajes preciosos que cada vez mis hermanos comparten conmigo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por tus lecciones, por el estudio de tu palabra. Pedimos que nos acompañes ahora también, querido Padre, para llevar a la práctica todo lo que aprendemos y que podamos proclamar a Jesús con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras. Bendice a mis hermanos y bendice el estudio de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.